colegio y atendiendo a los usuarios y a los peques de la mejor manera posible. Ahora mismo aquí en la reunión nos encontramos pues con los coordinadores que tiene FEPAMI en las diferentes zonas de Córdoba y provincia, como son Manuel López, que es el coordinador de Córdoba de diferentes zonas. Está también la dueña, que es de la zona norte de la provincia de Córdoba, también Sebastián Lemma, la coordinadora general, que es Paula, y Mauricio, el ponente, que como sabéis es psicólogo y especialista en sexología con discapacidad. Bueno, pues comienzo la reunión, espero que os guste, vamos a tener una dinámica en la que nosotros vamos va a presentar lo que es Muri, lo que es la ponencia, y podéis levantar la mano y podéis preguntar el tiempo o las preguntas que tengáis, que creáis oportunas. Y al final tendremos un turno de debate donde debatiremos pues, una serie de cuestiones. Bueno, pues nada, sin más preámbulo, dejamos a Muri, que es el protagonista de la acción, y que comience ya. Gracias. No se oye. Bien, bien, empezamos de nuevo. Bien, aquí por mi mala cabeza, el micro cerrado. Empezamos de nuevo. Os estaba diciendo que vamos a hablar de educación afectivo-sexual y discapacidad física. Cuando metemos en el mismo saco los dos conceptos de sexualidad y discapacidad física, los ponemos juntos, nos encontramos con un tema que como poco puede ser incómodo, puede resultar tabú, puede ser un tema complicado, puede ser incluso para algunas personas un tema espinoso, incluso para algunas personas puede que lo vean como dos conceptos incompatibles entre sí, pero sobre todo va a ser un tema desconocido. Después de esta tarde vamos a procurar que sea un tema menos desconocido. Buenas tardes, soy Antonio Murillo, licenciado en Psicología, máster en Salud Sexual y Sexología Clínica, experto universitario en Sexualidad Humana y Educación Sexual, terapeuta sexual y de parejas, y sobre todo formo parte del equipo de coordinación del Servicio de Apoyo al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, junto con Paula, Manuel, Curra, Sebastián y José Carlos, que ya conoceréis algunos por las visitas, que este servicio tiene adjudicado FEPAMI en toda la provincia de Córdoba. FEPAMI lleva desempeñando este servicio desde que empezó este servicio en la provincia de Córdoba, hace ya más de 20 años, y FEPAMI nació con el propósito y el compromiso de ayudar, apoyar y sobre todo dar oportunidades a las personas con discapacidad. Y este servicio es una prueba más de ello, tanto por las personas a las que se atiende como por los profesionales que desarrollan esta actividad. Dice un proverbio africano, para educar a un niño hace falta toda la tribu. La labor educativa vosotros sabéis que es importantísima, y no solo por enseñar materias académicas, sino también porque forma a nuestros niños y jóvenes en valores, los cuales se pueden asimilar y los pueden asimilar ellos para toda la vida. De ahí la importancia de cuidar todos los aspectos que pueden influir en esta labor. Por eso, hoy hablaremos de sexualidad, sus componentes, sus funciones, también de educación sexual, también de conceptos básicos sobre sexo y género, también hablaremos sobre sexismo y machismo, también veremos sobre sexualidad y discapacidades físicas y las dificultades sexuales que se pueden dar en las discapacidades físicas. Vamos a empezar por hacer algunas definiciones.
Estamos hablando de sexualidad, pero ¿qué es eso de sexualidad? Vamos a ver una definición de sexualidad. Me gustaría compartir con vosotros una definición que dio la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2006. Define la sexualidad diciendo: la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interpretación de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. La misma Organización Mundial de la Salud, unos años más tarde, esto fue en 2006, pues en 2019 vuelve a hacer una definición de sexualidad y lo único que hace es acortarla y dejarla solamente en: la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Ya vemos que la sexualidad abarca más cosas quizás de las que pensábamos en un principio. Hay otra definición también de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, la WAS, que dice: la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen todos. Entonces, la sexualidad, vemos según estas definiciones, que abarca bastante más, que la sexualidad no es quizá como la primera idea que podíamos tener muchos, que es genitalidad. Sexualidad es mucho más que genitalidad. Los componentes de la sexualidad humana son la reproductividad, el género, la vinculación o la relación y también el erotismo o el placer. Podéis ver en la figura esta que se comparte ahora cómo interactúan muchos factores. Tenemos unos aspectos componentes de la sexualidad como unos factores biológicos, emocionales, unos aspectos afectivos e interpersonales, psicológicos y psíquicos, educativos, socioeconómicos, y todo esto está influenciado por el contexto cultural, las interrelaciones entre los dos contextos, que sería el contexto cultural y el contexto jurídico, porque también las leyes también influyen. Por tanto, podemos ver que la sexualidad está formada por un conjunto integrador biológico, psicológico, social y relacional. Estos factores, tenemos un factor biológico que incluye la reproductividad, el funcionamiento físico, mecánico, médico. También tenemos un factor psicológico que incluye el placer, el erotismo, las preferencias sobre parejas, las formas de relacionarse. Tenemos también un factor social. Ahí se incluyen el género, los roles, las costumbres, los comportamientos sociales, la masculinidad, feminidad. Y también hay un factor relacional, que incluye los vínculos afectivos, el amor, las uniones, los tipos de matrimonios. ¿Qué abarca la sexualidad? ¿Qué funciones y componentes tiene? Puedes quitar si quieres la figura. La sexualidad vemos que es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas, afectivas y culturales que caracterizan el sexo de cada persona. Entonces, ¿qué funciones tiene la sexualidad? Es decir, ¿para qué sirve? Las funciones que tiene son la reproducción, la relación y el placer. ¿Y qué componentes tiene? ¿Qué abarca? Pues abarca temas como la reproductividad, el embarazo, la crianza, y también en cuanto a la relación, el género, la vinculación, y en cuanto al placer, el erotismo, las relaciones sexuales. Podemos concluir de todo esto que la sexualidad tiene un carácter biopsicosocial. Entonces, si ya hemos visto que tiene un carácter biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico y también social o relacional,
Podemos volvernos un poquito hasta el título de este webinar. Educación afectivo-sexual. Al decir afectivo-sexual, por costumbre, quizá, se dice afectivo-sexual, como queriendo implicar que hay un componente emocional, afectivo, y otro sexual, digamos, físico. Pero acabamos de ver que la sexualidad abarca muchísimo más. Abarca las relaciones, abarca también los sentimientos, abarca también la forma de comportarse, abarca también la reproducción, abarca muchas más cosas. Entonces, cuando decimos educación afectivo-sexual, en realidad podríamos decir simplemente educación sexual. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados y parece que decir educación sexual suena solamente a algo físico. Pero ahora pregunto yo, ¿desde cuándo creéis que se debe hacer educación sexual? ¿A partir de qué edad? Recordamos el proverbio este africano que decía, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ahí recuerdo una anécdota que me pasó hace unos años con mi hijo pequeño, cuando estaba, creo que entraba en 4 años, había hecho infantil 3 años y ahora era su segundo año de colegio. Y fuimos a comprar una cartera para él. Empezamos a mirar todas las carteras, toda la pared de la papelería llena de carteras. Vimos una que nos gustó. Oye, ¿te gusta esta? Se la llama, esta es muy bonita, ¿te gusta esta? Y decía, no. Y dijimos, ¿por qué? Dice, porque esa es de niña. Y nos dejó extrañados. ¿Por qué dices que la cartera es de niña? No sé, ¿qué tiene? Y dice, tiene un filito aquí rosa. En una esquinita tenía un poquito de, una esquinita, algo pintado de rosa. Apenas se veía, apenas se veía. Te das cuenta, fijaros, que en mi casa, para no hacer precisamente estos prejuicios y estas cosas así de estereotipos, pues por ejemplo, teníamos detalles como, por ejemplo, las esponjas de la ducha, la mía era siempre la rosa, mi mujer tenía siempre la azul y el niño tenía una verde o de otro color. Y sin embargo, después de todo esto en casa, de estar procurando tener esto, en un solo curso que estaba, para el segundo curso ya decía, esa es de niña, porque tenía una pizquita rosa, una pizquita rosa. Y efectivamente, para educar a un niño hace falta toda la tribu, toda la tribu. Los niños, los jóvenes están asimilando como esponjas de todas partes. Del colegio, del instituto, de casa, de los amigos, de lo que ven en internet, de lo que ven en televisión, de todas partes. Entonces podemos preguntarnos, bueno, la educación sexual, ¿qué es exactamente la educación sexual? Bueno, pues el término educación sexual, os leo aquí una definición, hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y específicamente la reproducción humana, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud sexual y reproductiva. Seguramente se os habrán dado muchos casos de niños que preguntan cosas, o no tan niños que preguntan cosas, y os podéis quedar un poco en cómo le explico esto. Recuerdo que una vez mi hijo, el mayor en este caso, vino una vez, hablamos, oye, ¿qué tal el colegio? ¿Cómo va? ¿Así esto? Bien. Y me dice, estamos dando ahora la reproducción. Ah, qué bien, qué interesante. Sexólogo, qué bien, qué interesante. Cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, sí, está muy bien. Y me dice, se queda muy pensativo y me dice, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Qué? Dice, para que se empiece a formar el niño, el bebé, tienen que llegar los espermatozoides al óvulo, pero yo me pregunto, ¿cómo llegan los espermatozoides hasta el óvulo? Claro, te puedes quedar un poco, vale. Pues yo, intentando con toda la naturalidad del mundo, explicarle que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que cuando son grandes y están ya formados, que quieren tener familia, tienen que introducir el pene dentro de la vulva y así se pueden introducir y llegar hasta bastante profundo, llegar hasta donde están los óvulos y llegar a los espermatozoides. Y él, como la cosa ahora me dice, ah, claro, ahora lo entiendo. Entonces, eso es lo que me decía la profesora, que es hacer el amor. Sí, efectivamente, así.
Eso es. Y ya está. Los niños muchas veces necesitan una respuesta corta, rápida, de justamente lo que están preguntando. No hace falta extenderse demasiado, darles más información de la que necesitan, ni tampoco disfrazar esa información, camuflarla, darle nombres ficticios o contarles historias de fantasía. Hablando ya un poquito también de casos que pueden pasar, pues recuerdo una vez una madre que venía y me decía, oye, a ver si puedes ayudarme. Mi niña pequeña, tenía 3 años, dice, se toca sus genitales y parece ser que algo le gusta porque se toca y se tira mucho rato tocándose. Pero lo malo es que ahora empieza a ir al colegio y lo va a seguir haciendo allí. Entonces, claro, no queremos que lo haga en público, nosotros le reñimos y eso. Vamos a ver. El cuerpo no tiene zonas tabús, no tiene zonas prohibidas. El cuerpo es nuestro, somos los dueños de nuestro cuerpo. Podemos tocar nuestro cuerpo, podemos explorarlo, podemos descubrir cosas. Ahora bien, lo que sí puedes explicarle a esta niña es que hay tareas, cosas que son del ámbito público, que se pueden hacer delante de todo el mundo, y cosas que son del ámbito privado. Por ejemplo, cuando vas al váter a hacer pipí o caca, no quieres que te vea nadie. Te pones, es una cosa privada. Pues esto también puedes decirle que tocarte ahí es una cosa privada. Y ya está. ¿Puede tocarse? Sí, no hay que prohibírselo. Pero que lo haga en un ámbito privado. No esté ya en su habitación, esté en cualquier otro sitio. También hay niños que a lo mejor en vez de tocarse directamente, pues descubren, casualidad, que rozarse su sexo con alguna cosa, con una silla, con el pico de una mesa, con cualquier cosa, pues les produce cierto placer, cierto gustirinín. Entonces, oye, pues siguen haciéndolo. Claro, esto a los padres, pues a lo mejor les queda un poco que o bien les riñe, les dice que eso no se hace, que está feo, o cualquier cosa así. O se hacen un poco el despistado y el no me he enterado, no he visto nada, no sé nada. También. ¿Es que el niño se está masturbando? ¿Es que esta niña se está masturbando? Hombre, a ver, depende un poco de lo que entendamos por masturbación. Si masturbación es tocarte, acariciarte para sentir placer, pues la verdad es que sí. Pero es como si empiezan, no sé, a acariciarse un poco la cabeza y les da cierto placer y se pasan un rato acariciándose la cabeza. ¿Que van a conseguir un orgasmo? Seguramente no. Seguramente no. Primero porque no saben lo que es un orgasmo, no lo han tenido nunca y no lo van a ir buscando. Entonces solamente es porque sienten ese cierto placer al tocarse, al acariciarse o al rozarse con algo. Volvemos a lo mismo de antes, se le puede explicar lo que es diferenciar entre lo que es algo público y algo privado, del ámbito privado. Casos seguro que os han pasado muchos casos parecidos a esto. Vamos a seguir un poco con conceptos básicos ahora sobre sexo y género. Vamos a ver el primer concepto, sexo. La palabra sexo puede tener varios significados. Se puede emplear en distintos ámbitos, como distintas acepciones. Por ejemplo, para referirse a los genitales. Si alguien dice, oís decir, se tocó su sexo, entiendes que se está tocando sus genitales. Por cierto, ya que hablamos de genitales, diremos que los genitales son, los masculinos son el pene y el femenino es la vulva. Me gusta decir esto porque mucha gente parece que estas palabras son algo prohibido. No son prohibidos, son las palabras reales, se llaman así, se llaman pene y vulva. No se llaman de otra forma, de la innumerable cantidad de nombres que se le pueden poner, que al final pueden ser, pues no sé, un poco por tirar al humor o tirar un poco al eufemismo o querer evitar un poco decir palabras. No hay palabras prohibidas, se llaman pene y vulva. Ojo, vulva, no vagina. La vulva, mal llamada vagina muchas veces. La vulva es el órgano genital externo femenino. Y la vagina es el conducto que va desde la vulva hasta el cuello del útero, hasta el cérvix. Son cosas distintas. Pero normalmente oímos hablar de vagina cuando quieren decir vulva. Aclarado esto, vemos. Otra acepción de sexo. Por ejemplo, cuando decimos la condición orgánica masculina o femenina. Por ejemplo, cuando decimos esto es de sexo femenino, esto es de sexo masculino. Incluso es curioso porque esto no solamente es para personas o animales. Esto hablamos si son las palabras las que tienen ese género, ese sexo.
Y así decimos que una mesa es femenina y un armario es masculino. También usamos la palabra sexo para referirnos a actividad sexual. Cuando, por ejemplo, se dice, estaban teniendo sexo, o aquello de fulanito solo piensa en sexo. Lo que queremos decir es que se está refiriendo a actividad sexual, a la práctica del sexo. La mayoría de las veces pensaremos en coito, en penetración. El sexo es mucho más que la penetración. Legalmente, el concepto sexo pues, es una característica que se asigna a una persona al nacer. Cuando preguntas, oye, ha nacido un bebé, ¿qué sexo tiene el recién nacido? El criterio que se emplea para asignarle sexo legal a una persona es coger a esa personita y mirarle entre las piernas. Si tiene vulva, se le pone que va a ser mujer. Y si tiene pene, se le pone que es hombre. Pero esto no es tan sencillo. Esto no es tan sencillo, porque puede darse el caso de que no esté perfectamente definido, de que tenga un pequeño pene y una pequeña vulva al mismo tiempo. Se puede dar. Son cosas más extrañas, menos normales, como por ejemplo en el síndrome XXI o síndrome de Klinefelter. Por este motivo, en algunos países como Alemania, se puso una tercera casilla para poner el sexo, que era indeterminado, para con el paso del tiempo ver esa personita cómo va creciendo, cómo se desarrolla y cómo se siente. Decía que esto no es tan sencillo, lo de el XX o XY. Claro, sabéis que tenemos los cromosomas, 23 pares de cromosomas, el cromosoma 23 es el cromosoma sexual, el que está formado por un par de cromosomas que viene uno de la madre y otro del padre. Como la mujer va a tener dos cromosomas XX, siempre le va a venir una X. Como el padre va a tener una X y una Y, o le viene una X y ya se juntan XX y va a ser una mujer, o le viene la Y y va a ser XY y va a ser un hombre. Pero aún así, aunque no haya anomalías como por ejemplo la trisomía del síndrome de Klinefelter o el síndrome de XXY, pues imaginaos que tiene su par de cromosomas, pero además no basta con eso para determinar el sexo de una persona, no basta con eso. A partir de la 7ª semana del embrión, si hay presencia de testosterona que ha empezado a fabricarse, digamos, a segregarse testosterona y hay testosterona suficiente, de la misma materia prima, digamos, se formará el sistema de Wolf y formará los órganos masculinos. Si no hay esta presencia suficiente de testosterona, por defecto todos los cuerpos se formarían como mujer y se formaría el sistema de Müller, que es el femenino. Estos sistemas de Wolf como lobo en inglés, pero con 2 Fs, y Müller, lo que formarían sería, de digamos la misma materia prima en el embrión, formar los testículos y el pene, o formar, y la próstata, o formar de Müller, la mujer, todo el canal uterino y vaginal y los ovarios. Vale, aclarado esto un poquillo. Pues vamos a ver otro concepto que es el concepto de género. Muchas veces sexo y género se usan como si fuesen sinónimos. No son sinónimos. El concepto de sexo ya estamos viendo, ya hemos visto un poco lo que es y cómo va, pero el concepto de género es un concepto que se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente sobre la mujer y sobre el hombre, y el significado social y cultural que se le atribuye a estas diferencias. El género determina lo que se espera, lo que se permite y lo que se valora en una mujer o en un hombre, en un contexto determinado. El hombre y la mujer, los conceptos hombre y mujer, son categorías sexuales, mientras que las palabras masculino y femenino son categorías de género. Es decir, el género es un constructo social. Es las cosas que se atribuyen a que tengan que ser propias de mujer, que se llamarían femeninas, o propias de hombres, que se llamarían masculinas. Con un ejemplo seguro que se entiende muy bien. Si yo digo una palabra, por ejemplo, digo fuerte, normalmente, socialmente, ¿a quién se atribuye el atributo fuerte, el adjetivo fuerte? Normalmente va a ser un atributo masculino. Pero si digo cuidador, seguramente diréis que es femenino.
Si digo, por ejemplo, manitas, pues pensaréis que es masculino. Si digo personalidad muy fuerte, pues a lo mejor decís masculino. Alguien que digo ternura. La ternura seguramente diréis es un atributo femenino. Esto, que sabemos que no es así porque hay personas, hombres y mujeres, que pueden ser muy tiernos o muy fuertes o muy brutos, pero normalmente, socialmente, son adjetivos que se ponen en uno u otro sentido. Eso es el género, ese constructo social. Otro concepto importante, la identidad sexual. Cuando decimos la palabra identidad, es como se identifica una persona a sí misma. La identidad sexual es la vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, y puede corresponderse o no con el sexo asignado al nacer. Eso está definido así en la Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La identidad sexual es la forma en que una persona se percibe a sí misma como hombre o como mujer. Es su autoconcepto, es algo interior, algo interno. Su autopercepción, y no tiene por qué corresponderse con su sexo asignado al nacer, ni con la forma de expresar su sexualidad, ni tampoco con su orientación sexual. Otro concepto importante, la identidad de género. Ya hemos dicho, cuando digo identidad, es cómo se siente a sí mismo la propia persona. Y al decir género, ya vemos que el género es un constructo social. La identidad de género es la forma en que una persona se percibe a sí misma respecto al concepto de género, es decir, cómo se identifica con los roles atribuidos social y culturalmente a hombres o a mujeres. Otro concepto importante, la expresión de género. La expresión de género es la manifestación de cada persona, cómo expresa cada persona su forma de sentir su identidad sexual. Esto está recogido también en la Ley 4/2023 de 28 de febrero, que hemos mencionado antes, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y fijaos bien un detalle, que a lo mejor alguien se ha dado cuenta. La frase textual que viene en la ley es: la expresión de género es la manifestación que cada persona hace de su identidad sexual. Fijaos que nosotros hemos diferenciado identidad sexual de identidad de género. Debería poner la expresión de género es la manifestación que cada persona hace de su identidad de género, porque ya hemos visto que el género es un constructo social. Tampoco tiene que coincidir con la identidad sexual ni con la orientación sexual. Son conceptos totalmente distintos. Otro concepto muy importante, la orientación sexual. La orientación sexual básicamente es lo que te gusta como pareja, lo que te atrae como pareja. La ley que estamos mencionando, la 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, dice que la orientación sexual es la atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. La orientación sexual puede ser heterosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas de distinto sexo; homosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del mismo sexo; o bisexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva hacia personas de diferentes sexos, no necesariamente al mismo tiempo, ni de la misma manera, en el mismo grado o con la misma intensidad. Fijaos que ya en 1948, Alfred Kinsey, famoso por el informe Kinsey, que lo puso en su libro Conducta sexual en el varón, en 1948, estableció lo que se llama la escala de Kinsey, que es una escala que tiene 7 grados de comportamientos sexuales. Están marcados de 0 a 6, 0 a 6, que son 7 grados, poniendo que el 0 era el valor para la heterosexualidad absoluta. El 6 sería el grado de la homosexualidad absoluta y los 5 grados intermedios serían 5 grados intermedios entre sentirse muy heterosexual pero con un poquito de homosexualidad, el siguiente grado con un poco más, el del medio, digamos en medio,
entre la heterosexualidad y la homosexualidad y después nos vamos aproximando a la homosexualidad. Más tarde, en 1953, Kinsey escribió su segundo libro, que si el primero se había llamado Conducta sexual en el varón, pues este se llamó, como no podía ser de otra manera, Conducta sexual en la mujer. Y ahí, a su escala de Kinsey, añadió un valor más. Lo puso después del 6 y lo llamó X, para designar la asexualidad, las personas que no tienen necesidad de sexo. Las personas homosexuales pueden ser gays, si son hombres, o lesbianas, si son mujeres. Esto lo dice también la ley esta que estamos viendo. Aquí me gustaría hacer una reflexión, que es que por muchas clasificaciones que se hagan, por muchas etiquetas que le pongamos a todo, el ser humano es así, nos gusta clasificar y poner etiquetas a todo, así parece que tenemos más control sobre las cosas. Pero por muchas clasificaciones que se hagan, por muchas etiquetas que se pongan, lo único que podemos concluir es que hay personas que se enamoran de personas. Ya está. Esa es la base de todo. Esa es la base de todo. Podemos ver ahora, Maripaz, por favor, si compartes la figura 2. Pues podemos ver gráficamente. A ver, quiero que se vea. Me gusta esta figura mucho. Aquí está, me encanta esta figura. Donde se ve este muñequito que nos explica un poquito algunos de estos conceptos. Tenemos el concepto de identidad. Identidad, y lo marca en el cerebro. Cómo piensa, dónde está, cómo se siente, cómo se ve a sí misma esta persona. Tenemos la orientación, que la tiene marcada en el corazón. Porque los sentimientos sabemos que no están en el corazón, pero poéticamente pues es un poco la orientación de quién te enamoras, quién te gusta, quién te atrae. Y luego vamos a la entrepierna, donde vemos el sexo legal. Ya habíamos visto que al bebé se le mira al nacer entre las piernas, y si tiene vulva se le va a poner que es mujer, y si tiene pene se le va a poner que es hombre. Y luego hay otra marcada aquí, otro concepto, que es la expresión, que es cómo exteriorizas tu forma de pensar, de sentir o de vivir la sexualidad, que marca aquí con unas flechitas y eso todo el cuerpo. Es la forma de actuar, la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hablar, todo eso. Todo eso. Pasamos y vemos, si quieres, la siguiente figura. Y podemos ver un poco, en plan resumen, podemos ver como un resumen, a modo de resumen, la siguiente figura. Un momentito, a ver si se carga. Que vamos a ver que los conceptos que estamos hablando, pues tenemos que legalmente vamos a tener el concepto de sexo, no sé si lo podéis ver bien. Legalmente tenemos el concepto de sexo, que ya hemos dicho, si el bebé tiene vulva se va a llamar mujer, y si tiene pene se le va a llamar varón. También tenemos el concepto de género, que es un constructo social sobre valores, actitudes culturales, que esto puede ser masculino o femenino. Otro concepto que tenemos es el de identidad sexual, que es cómo se identifica la persona biológicamente. Esto puede ser mujer, hombre o todo el continuo que hay en medio. Ahí podemos ver personas que no se sienten ni hombre ni mujer y dicen, es que yo soy no binario, no pertenezco a ese concepto binario de hombre o mujer, sino que hay otras cosas en medio. Y también hay quien se identifica con la palabra queer. Otro concepto es la identidad de género. Ya hemos visto cómo se identifica la persona social y culturalmente. Aquí lo correcto sería decir, es más femenina o más masculina. Y todo el continuo que hay en medio. Todo el continuo que hay en medio. No tiene que ser más femenina o masculino. Puede haber una persona que tenga unas condiciones, unas características que sean vistas socialmente como muy masculinas. Pues, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, cuando ves una mujer soldado y dices, ahí va, es una mujer, pero oye, le gusta, pues, no sé, prepararse para estar fuerte, para tener estrategias militares, todas estas cosas que son atributos socialmente muy puestos como masculinos, pues sin embargo es una mujer. Y eso no quita que sea una mujer que tenga que ser lesbiana, que tenga que ser muy machuna, sino simplemente puede ser una mujer muy tierna, muy femenina, pero tiene algunas cosas que les gusta, que son más masculinas.
O niños que les gusta jugar con muñecas, pues no pasa nada, también que se lo pasan. Otro concepto, vemos la orientación sexual, que es lo que le gusta a una persona como pareja. Le pueden gustar mujeres, le pueden gustar hombres y le pueden gustar cualquier cosa que haya en medio. Y esto hablando solamente de sexo y género. Si nos ponemos a poner etiquetas, podemos poner muchas etiquetas más, que seguro que habéis oído por ahí infinidad, pero bueno, no vamos a profundizar demasiado en eso tampoco. Vale. Ya si quieres puedes retirar, Maripaz, la esta. Gracias. Y pasamos a otro concepto. Vamos a ver el concepto de sexismo y machismo. ¿Qué es eso, el sexismo? Bueno, el sexismo, la Real Academia de la Lengua Española define el sexismo como discriminación de las personas por razón de sexo. Es decir, cuando se discrimina a una persona por su sexo, estamos cometiendo sexismo en general, es decir, qué sexo es el que estamos discriminando. La Real Academia Española también, además una definición muy moderna de 2024, define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Vamos, resumiendo, el feminismo es la idea que dice que el hombre y la mujer tienen que tener los mismos derechos. Ya está, sin querer complicar mucho más la cosa. Ahora bien, cuando se discrimina a una persona por ser hombre, no se llama feminismo, se llama embrismo. La RAE define el embrismo como la concepción o actitud que presupone la superioridad de las mujeres respecto de los varones. Efectivamente, así. Cuando alguien piensa que la mujer es superior al hombre y lo expresa y lo manifiesta, está cometiendo embrismo. Sin embargo, cuando se discrimina a alguien por ser mujer, es cuando se llama machismo. El machismo, según la Real Academia de la Lengua Española, es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Es una forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Pero ahora vamos a detenernos un poco más en lo que es el machismo. El machismo, principalmente hay dos tipos de machismo. El machismo hostil y el machismo benevolente. El machismo hostil refleja antipatía hacia las mujeres y la creencia en la superioridad masculina. Se fundamenta en la idea de que la mujer es inferior al hombre y por tanto el hombre es superior a la mujer. El machismo hostil está basado en un sentimiento de desprecio hacia la mujer, solamente por el hecho de ser mujer. Esto se ve muy bien cuando, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Imaginaos que veis por la calle un coche, una calle estrecha, y va pasando un coche, se pone a aparcar y le cuesta aparcar y está haciendo muchas maniobras y el coche que viene detrás está impaciente ya le pita, está ya perdiendo un poco los nervios y por fin cuando consigue aparcar y pasa a su lado, mira, si la conductora es una mujer, pues a lo mejor le suelta algo así como, mujer tenías que ser. Eso es una frase típica del machismo hostil, basada en el desprecio hacia la mujer, en pensar que el hombre es superior a la mujer y por tanto la mujer es inferior al hombre. Pero también hemos mencionado el machismo benevolente. El machismo benevolente refleja una idealización de los roles de género tradicionales de las mujeres y una visión condescendiente de la necesidad de las mujeres de ser protegidas. Se fundamenta en la idea de que a la mujer hay que cuidarla, venerarla, protegerla. Hay que tenerla en un altar y tener muchos detalles con ella, como invitarla siempre o hacerlo todo por ella, incluso tomar decisiones. El machismo benevolente está basado en una idea, en una percepción no solo de protección, sino de propiedad, Una frase típica del machismo benevolente es algo así como decir, la quiero mucho, ella es mi posesión más preciada, lo más preciado que tengo, mío, mi posesión, de mi propiedad. O frases como algo así que dicen, un caballero sabe cómo se debe tratar a una dama. Tenemos unos estereotipos, unos prejuicios de que tipo
princesa Disney, la princesa que necesita cuidados, que necesita al príncipe que venga a salvarla, al caballero de brillante armadura, que venga a salvarla, como si ella no pudiera hacer cosas por sí misma. Lo malo de todo esto no es que se tengan atenciones, porque se puede ser educado, se puede abrir la puerta a alguien para que pase primero, y da igual que sea una mujer, que sea otro hombre, o que sea un niño o un anciano, da igual. Lo malo es cuando estos detalles de cuidado, de protección, están basados en la idea de propiedad. La cuido porque es mía. Entonces pasa una cosa, que cuando hablamos de maltrato machista, puede ser por un machismo hostil o por un machismo benevolente. La diferencia se ve muchas veces muy clara. Cuando se trata de un machismo hostil, imaginaos una pareja en la que el hombre está maltratando a la mujer de alguna forma, psicológica, físicamente, como sea, y la mujer dice, no puedo más, pongo fin a la relación, hemos terminado. El machista hostil cogerá un enfado grandísimo. Igual le ataca, la agrede o incluso la mata, la asesina, pero en ese momento, ahí, por el cabreo que ha cogido. Sin embargo, el machista benevolente puede ser más peligroso porque a ese es que no le entra en la cabeza, no le entra que la mujer lo pueda dejar. ¿Cómo me va a dejar si es mía, de mi propiedad? No me puede dejar. Si acaso tendré yo que dejarla yo. Pero ella no puede dejarme, no puede abandonarme porque es mía. Entonces, este es el peligroso, de verdad. Este es el que pasan 2, 3 años después de haber dejado la relación y todavía va a buscarla para meterse con ella, para agredirle, para, no sé, decirle que vuelva con él, cualquier cosa. Y ese sí que puede incluso cometer esa agresión o ese asesinato pasados varios años, incluso después de haber dejado la relación. Hay que resaltar una cosa. Que el machismo, tanto el hostil como el benevolente, no solamente lo ejercen hombres, pueden ejercerlo cualquier persona, tanto hombres como mujeres. Es más, sobre todo en el machismo benevolente hay incluso más mujeres que hombres. Hombre, es que es muy agradable también ver cómo alguien está muy pendiente de ti, te cuida, te abre la puerta, te pide por ti las cosas, no te deja que te muevas, va siempre a buscar las cosas que necesitas, paga siempre por ti, todo. Te lleva, te trae todo eso. Es muy agradable, se siente uno muy halagado, ¿no? Pero es que se está haciendo a costa de pensar que eres de su propiedad. Pasamos a otra cosa. Vamos a hablar de otro tema ya, nos metemos un poco ya más en profundidad. Sexualidad y discapacidades físicas. Y aquí tenemos un problema grande de entendimiento sobre todo. Podemos distinguir entre unos grandes grupos de discapacidad física. La discapacidad física puede tener diferentes formas y la gravedad y evolución de cada una afecta a la forma particular de cada persona de vivir su sexualidad. Por estas razones podemos diferenciar 3 grandes grupos de discapacidad. El primero será la discapacidad congénita, es decir, cuando las discapacidades se tienen de nacimiento. Por ejemplo, podría ser espina bífida. El hecho de que la discapacidad esté desde el principio, desde el nacimiento, influye en cuestiones como las dificultades para realizar juegos exploratorios y sexuales en la infancia, que pueden condicionar una educación excesivamente proteccionista, en la que se produzca una negación de la sexualidad, con actitudes o prejuicios en relación a la sexualidad, afectando al desarrollo de la persona. Claro, si una persona desde nacimiento tiene una discapacidad, se le está educando, se le está cuidando, de una forma que se le está negando su sexualidad, se le está riñendo, se le está impidiendo de alguna forma ese desarrollo emocional sobre la sexualidad, pues seguro va a tener problemas de más mayor. La sexualidad hay que tener en cuenta que no se limita a los genitales, ya lo hemos dicho antes. Las barreras ocasionadas por la vergüenza, la baja autoestima, la incomunicación o los complejos, esas sí que son más difíciles de salvar que los problemas físicos. Aquí son cruciales la voluntad y la actitud de los padres, de los educadores, de todos, para tener al niño que vaya creciendo y desarrollándose correctamente. Otro tipo de discapacidad, otro gran grupo, además de la discapacidad congénita, es la discapacidad adquirida o sobrevenida. Es decir, la que te la encuentras de pronto.
antes no tenías discapacidad y en un momento de tu vida empiezas a tener una discapacidad. Lo normal es que los afectados vienen de una vida sexual sin limitaciones físicas, por lo que adquiere una gran importancia la aceptación de esta nueva situación y también el proceso de duelo por el cambio experimentado a nivel físico. El siguiente paso sería adaptar la sexualidad a la nueva situación. Sobre todo, aprender a ampliar la forma de ver la sexualidad, mucho más allá de la discapacidad. Aquí es importante ver si la persona que tiene una discapacidad sobrevenida, adquirida, si ya tenía pareja de antes y la sigue teniendo, si no tiene pareja en ese momento, pero antes sí la ha tenido, o también si nunca ha tenido pareja. Todo esto influye también en la forma de verlo y de presentarse. Pero ahora una cosa muy, muy, muy importante, tened en cuenta que una discapacidad adquirida o sobrevenida nos puede pasar a cualquiera. Estamos muy bien, tan ricamente, y el día menos pensado tenemos un accidente, tenemos una enfermedad que nos puede dejar con unas secuelas, nos puede dejar con una discapacidad. Y a partir de ahí empezamos a verlo todo distinto, seguro. Empezamos a verlo todo distinto. Hay que pasar un proceso de aceptación, un proceso de duelo, que puede ser más o menos duro. Y por último tenemos otro gran tipo de grupo de discapacidad, que es la discapacidad adquirida degenerativa. Esta es peor todavía. Porque las discapacidades con carácter degenerativo, como por ejemplo puede ser la esclerosis múltiple, suponen un reto bastante más gordo, más grande para quien las padece, puesto que ahora la aceptación y la pérdida de condiciones físicas se mantienen en el tiempo, es decir, siempre vas a ir a peor, no vas a mejorar. Te puedes mantener, pero no vas a mejorar. Vas a mantenerte o ir a peor. Entonces hay que añadirle el miedo y la incertidumbre hacia el futuro, porque no sabes cuánto, en qué cantidad, en qué medida vas a estar peor. No sabes cómo vas a estar la semana que viene, el mes que viene o el año que viene. Entonces esto depende de la evolución de la discapacidad. Y entonces esto supone tener un duelo permanente. Un proceso de duelo permanente. Estás siempre acostumbrándote. Una adaptación permanente. Además, esto se puede dar que, digamos, vayas decreciendo, tus características vayan empeorando paulatinamente de forma continua, o también que vayas teniendo brotes. Estás bien, te mantienes un tiempo, de pronto tienes un brote, estás mal y te quedas peor. Eso ya no es ir bajando suavemente, sino ir bajando de escalones en escalones. Y a veces los escalones son muy grandes. Y vamos a ver, además de todo esto, ¿qué pasa? Pues que surgen unas dificultades sexuales añadidas por las discapacidades físicas. Aquí es fundamental entender que a pesar de la mayor o menor aceptación de la persona, seguirá siendo un ser sexuado. El ser humano es un ser sexuado, desde que nace o incluso antes de nacer. Y va a tener la capacidad de amar y de ser amado, de sentir deseo y placer. Por lo que no podemos suponer que el hecho de tener una discapacidad va a terminar con la vida sexual de la persona afectada. No, va a seguir sintiendo. Atendiendo a su origen, podemos clasificar las disfunciones sexuales en dificultades primarias. Las afectaciones sexuales primarias son las que están provocadas directamente por los cambios neurológicos propios de la enfermedad, como por ejemplo puede ser un descenso o pérdida de deseo sexual, es decir, una pérdida de libido. Libido, ojo, mucha gente dice líbido, tengo la libido muy baja. No, tengo la libido muy baja. Palabra llana. También puede ser una disminución sensorial en la zona genital, o sea que sientes menos o no sientes nada directamente. También puedes tener molestias genitales o una disminución o una dificultad en la respuesta de excitación masculina y femenina. Esto es, por ejemplo, problemas de erección en el hombre o problemas de lubricación en la mujer. También puede haber dificultades para alcanzar una respuesta orgásmica o una disminución de la misma. Y tenemos también lo que son dificultades secundarias. Las dificultades secundarias ya hemos visto que las primarias son las provocadas directamente por los cambios neurológicos propios de la enfermedad, que afecta así. Tenemos también unas dificultades secundarias
Las dificultades sexuales que aparecen en el paciente con lesión neuronal debidas a síntomas que no afectan directamente a los órganos genitales. Esas son las afecciones secundarias, como pueden ser, por ejemplo, una incontinencia urinaria o fecal, sentir fatiga constante, crónica, espasticidad y debilidad muscular. Espasticidad, por si no sabe alguien, son las contracciones involuntarias de los músculos. Cuando veis a una persona que tiene una postura rígida, la mano doblada, agarrotada, los dedos agarrotados, que no puede usarla, no puede cogerlo, pues imaginaos si no solo la mano, y es medio cuerpo o el cuerpo entero. Sentir, por ejemplo, temblores del cuerpo o de las manos. Poder tener una falta de atención o concentración, tener alteraciones sensoriales no genitales. Todo esto son dificultades secundarias. También pueden ser problemas no solo neurológicos, también problemas físicos, como por ejemplo puede ser tener problemas de movilidad o amputaciones o la inexistencia de miembros. Os recomiendo una película interesante del año 2012 que se llama Las Sesiones. Por si no la habéis visto, os la recomiendo. Muy interesante sobre esto. Y tenemos también las dificultades terciarias. Las dificultades terciarias son las afectaciones sexuales que aparecen como consecuencia de factores psicológicos, sociales y culturales relacionados con la discapacidad física. Pueden ser, por ejemplo, por sentir baja autoestima, tener dificultades en la aceptación de la discapacidad, el rol cuidador enfermo. Este rol cuidador enfermo es cuando la misma persona que es la cuidadora de la persona con discapacidad es al mismo tiempo su pareja. Eso pasa muchas veces, cuando hay una pareja, uno de los dos tiene una discapacidad y es su propia pareja la que se encarga de cuidarlo. Claro, imaginaos que no es muy sexual, ni sensual, ni erótico el hecho de que la misma persona que te atiende, que te da de comer, que te cambia de ropa, que te cambia los pañales incluso, o te tiene que lavar, o te tiene que trasladar de un sitio a otro, pues luego es la misma persona con la que vas a tener relaciones sexuales, pues no resulta muy erótico. También, por ejemplo, pueden ser los falsos mitos, como por ejemplo pensar que el sexo es igual a coito, a penetración, lo que se llama coitocentrismo. El sexo abarca mucho más que eso. También pensar en la exclusión del sexo en personas con discapacidad. Como tiene discapacidad, bastante tiene ya con lo que tiene, ¿no? ¿Cómo va a pensar en el sexo? Es que sí va a pensar en el sexo, somos seres sexuados, ya lo hemos dicho. Aquí pasa una cosa, si estos son problemas, son dificultades ya para cualquiera, imaginaos para personas que están pasando la adolescencia y la pubertad. Había una definición por ahí de adolescente que decían, el adolescente es la persona que no sabe lo que quiere, pero lo quiere ya, lo quiere ya. Y efectivamente es así. La adolescente está sufriendo un montón de cambios en su vida. Pues imaginaos si ya de por sí este periodo es así de conflictivo, si encima le sumas los problemas de tener discapacidades que te pueden generar también inseguridades, además de los problemas propios de la discapacidad, inseguridades, incluso dificultades, prohibiciones, incluso culpabilidades, todo esto. Por cierto, estábamos mencionando la adolescencia y la pubertad. Muchas veces se usan como sinónimos, adolescencia y pubertad, pero en realidad no es lo mismo. La adolescencia son los cambios psicológicos que sufre una persona para pasar de niño a adulto. Y la pubertad es el proceso de cambios físicos que pasa una persona para pasar de la niñez a la adultez. Es decir, los cambios físicos como por ejemplo la aparición de vello púbico, el aparecer los pechos, las mamas en las mujeres, empezar con la menarquía, la regla, que empieza a salir barba, bigote, todas estas cosas. El cambio de la voz en los varones. De todo esto, ¿podemos sacar de conclusiones? Pues vamos a ver, conclusiones, podemos ver. Hay creencias culturales sobre la sexualidad en general y específicamente sobre la sexualidad de las personas con discapacidad que atacan directamente contra su derecho a gozar de una sexualidad plena. Hay quien tiene la idea de que las personas con discapacidad no tienen deseo sexual y si lo tienen no pueden llevar a cabo prácticas sexuales. Así podemos encontrar expresiones como la que decía antes, bastante tiene ya con su enfermedad como para preocuparse del sexo. Es que sí se va a preocupar del sexo, es un ser sexuado, seguro. O otra frase también, ellos no pueden tener relaciones porque no es que no pueden tener erecciones, es que da igual.
No, el sexo no es solamente penetración, es mucho más, abarca sentimientos, emociones, relaciones, abarca muchísimas más cosas. Así podemos encontrar expresiones como todas estas que estamos viendo, y este mensaje social hace que muchas personas acepten esta idea y dejen a un lado la sexualidad, mientras otros se sienten culpables o viciosos por sentir deseo, por practicar sexo de alguna forma, viviendo con una discapacidad. Es que el hecho de tener discapacidad no te hace que seas asexual, sigues siendo una persona sexual. El sexo es en realidad una forma de comunicación humana, a través de la cual podemos expresar afecto, pasión, cariño, deseo, atracción y también amor. El sexo no es solamente coito. Siempre desde el respeto a uno mismo y al otro se puede disfrutar de cualquier forma de sexualidad y rechazar aquellas prácticas que no apetezca llevar a cabo. El principal objetivo de una relación sexual es compartir un momento placentero. Cuando hablamos de sexualidad y hablamos de coitocentrismo, a ver, decir, no, han tenido relaciones sexuales, no las han tenido. A ver, si no hay penetración, no hay sexo. No es una relación sexual. O sea, cuando una pareja se juntan y se masturban el uno al otro, o simplemente se están besando, o simplemente se están abrazando, ¿hay sexo? ¿No hay sexo? Si no hay penetración, ¿hay sexo? Todo es sexualidad, todo. Una conversación puede ser sexualidad. La forma de relacionarse, todo. Hay parejas, matrimonios que no mantienen relaciones sexuales, ninguna. Y también están ahí. La sexualidad es un derecho humano, por lo que cualquier persona, independientemente de su edad, de su condición física o estado mental, debe poder ejercerlo, como ya se recogió en la primera Declaración de los Derechos Sexuales, que por cierto se hizo aquí en España, en Valencia, en 1997. Así que de todo esto, pues mejor nos quedamos con el recuerdo de que personas que se enamoran de personas. Y ahora podemos empezar el turno de preguntas, o sea, alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis levantar la mano, usar el chat, como veáis. Bueno, pues parece que no hay... Sí, parece que está hablando Sí. alguien, pero no se oye. No sé si tienes el micro, igual tienes que abrirle el micro. Carlos, me parece que eres Carlos el que quiere hacer alguna pregunta. Dinos. Sí. Mira, a las familias, ¿cómo se le podría orientar para que trabajen con su hijo? Para que trabajen con su hijo, ¿en qué Claro, aspecto, qué tema? a nivel sexual, para que muchas Pues, veces yo encuentro que ellos tienen dificultades sí, para poder afrontar el desarrollo de su hijo a nivel sexual. sí, mira. Muchas veces se trata de ser sinceros, ser naturales. Como decía antes en el ejemplo que ponía, cuando los niños preguntan algo, contestarles a lo que están preguntando. No hace falta excederse en la información. No hace falta, como la pregunta esa que me hacía mi hijo, ¿cómo llegan los espermatozoides hasta el óvulo? No tengo que empezar a explicarle lo que son relaciones sexuales, lo que es esto, lo que es lo otro. No hace falta eso. Solamente decirle, mira, pues mecánicamente el pene, a través del pene, se introduce dentro de la vulva, llega a la vagina y así está más cerca. Y por ahí puede salir y está más cerca. Ya está, ya está. Cuando alguien tiene inquietudes, tiene esto, pues se puede hablar y se puede decirle que sí que es verdad que es normal que se puedan enamorar de alguien, que les guste a alguna persona, que sientan atracción física por esa persona. Todo esto. Lo que sí es cierto, y te puedo decir casos que yo he conocido algún caso de una familia que tenían un hijo con una discapacidad, en este caso intelectual, y la misma madre se encargaba de cada X días masturbar a su hijo. Y así el niño, digamos, iba acumulando tensión, se ponía incluso violento y cuando lo masturbaba después se quedaba varios días más tranquilo. Y llegaba también la madre a hacerlo. Yo no digo que haya que hacer eso, no digo que haya que hacer eso. Me parece mal, porque también hace unos años aquí en España se empezó, y en el mundo,
se empezó a hablar de la figura del asistente sexual. Es una figura que, bueno, quizá no era el objeto de esta webinar, de esta charla, hablar de ella, pero la has mencionado el tema. Entonces, bueno, pues hablamos un poquito de esto. Interesante, interesante, Carlos, esto. Pues bueno, la figura del asistente sexual, no sé si la conocéis, en otros países ya está establecida. Por ejemplo, os recomendaba la película Las Sesiones, pues os la recomiendo por segunda vez, Las Sesiones, donde se habla de la asistencia sexual también. Asistencia sexual y lo que en otros países como Estados Unidos llaman el surrogate, que digamos el sustituto. Básicamente en España lo que se estaba planteando hace unos años es que para personas que físicamente no pueden ejercer su derecho a masturbarse, a darse placer, a tocarse, no solo a masturbarse su sexo, sino a acariciarse. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tienen movilidad, pues están tetraplégicos y no pueden tener movilidad ni siquiera para acariciarse el hombro, el brazo, ni siquiera para eso. Entonces, unas personas que, igual que hay unos asistentes personales que se van a ocupar de ayudarle a darle de comer a la persona que necesita porque no puede tener movilidad, o se encargan de su higiene personal o su movilidad o cualquier cosa, pues también unas personas especializadas en esto que puedan ir y, digamos, esta persona no puede usar sus manos para acariciarse, masturbarse, pues, digamos, prestarle sus manos y servir de herramienta para que puedan masturbarse, acariciarse o esto. Incluso también hay parejas de personas con discapacidad que se enamoran, se quieren y están muy bien, pero no tienen movilidad suficiente para poder tener relaciones sexuales y necesitan que alguien les ayude. Necesitan que alguien les ayude, pueda colocarlos en una posición, pueda acercarlos y pueda hacer que puedan tener ese encuentro íntimo amoroso. Entonces, esa sería la figura del asistente sexual. Aquí en España en los últimos años se está luchando mucho por esto, se está luchando porque, hombre, porque se ponga de una forma institucionalizada, porque de forma privada, pues más o menos se puede hacer. Esto es importante no confundirlo con prostitución, no tiene nada que ver con prostitución. La prostitución es cuando pagas a alguien para, digamos, que te deje usar su cuerpo. Aquí estás usando a alguien como herramienta para poder ejercer un derecho que cualquier persona podría hacer, pero que esta persona no puede hacer porque no tiene la movilidad suficiente o algún impedimento físico y no puede hacerlo. Sería para eso. Sí, sería interesante, incluso también es interesante y se han hecho programas en ciertos sitios donde hay residencias o pisos tutelados también y esto, y se han desarrollado planes de educación sexual y, oye, ha ido muy bien, ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien, sobre todo para entender las relaciones, que es lo importante, que no se trata solamente de tener relaciones sexuales, se trata de tener relaciones de pareja, de entender cosas. Se trata de eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por finalizada la sesión de hoy y muchísimas gracias a todos los asistentes, sobre todo a Muri por la explicación y la charla que nos ha dado de tantos conceptos que no conocíamos y espero que sea útil para ponerla en práctica en colegios e institutos. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Venga, muchas gracias.